Nunca imaginé que ser la única chica rubia en la secundaria cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Aquella mañana, el sol brillaba con furia y el aire estaba impregnado de un extraño silencio. Caminaba por los pasillos, cada paso retumbando en mi pecho como un tambor. La mirada de mis compañeros, una mezcla de admiración y burla, se clavaba en mí. Era como si la rubia en mí fuera un imán para comentarios y susurros. Era la única. La única que no encajaba. Mis compañeros siempre me miraban así como si fuese un enigma, algo que no comprendían. Mi cabello, brillante como el oro, me hacía destacar, pero quizás no de la manera que quería. La presión era aplastante, y me sentía como una incómoda mariposa atrapada en un frasco. Las risitas y murmullos se convirtieron en un eco constante, un ruido persistente que no podía ignorar. Mi madre siempre decía que ser diferente era un regalo. Pero esa mañana, sentí que era más una maldición. El caos de la secundaria se había hecho más fuerte que nunca, los grupos se formaban como burbujas a mi alrededor, y yo, ahí en el centro, me sentía invisible. Aunque todos me veían, nadie realmente me veía. Hasta que sucedió, el timbre sonó. El momento de la verdad había llegado. Y en el fondo de mi ser, sabía que ese día sería diferente. Cuando entré al aula, el murmullo se detuvo. Esperé que alguien me dijera algo, una palabra amable, una sonrisa, cualquier cosa. Pero en cambio, vi sus rostros contorsionados en sorpresa. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz temblando. Uno de ellos, un chico que nunca me miraba, se acercó con un trozo de papel blanco en la mano. Debes leer esto. Mis manos temblaron al rozar el papel. Era un mensaje, y no un mensaje cualquiera. El mundo se detuvo. Silencio. El aire se volvió denso. ¿Qué escondía? Abrí el papel y mis ojos se leyeron las palabras. Todos saben lo que hiciste. El latido de mi corazón retumbó en mis oídos. Las luces del aula titilaron, como si el universo mismo estuviera a punto de revelarme un secreto. ¿De qué hablaba? Algo dentro de mí se encendió, una chispa de desesperación y dudas. Se sentía como un abismo. Podía sentir las miradas sobre mí, inquietas, ansiosas. Eran ojos llenos de juicios, pero lo más aterrador era lo que ese mensaje significaba. Mi vida entera estaba a punto de desmoronarse, todo gracias a ser la chica rubia. ¿Qué secretos ocultos habían quedado atrapados en el silencio de mi vida? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El papel temblaba entre mis manos y, por un momento, el aula desapareció. El ruido de risas y susurros se desvaneció, dejando solo eco de mi propio miedo y confusión. ¿Qué había hecho? La ansiedad se enredó en mi estómago como un nudo imposible de deshacer. Las miradas de mis compañeros quemaban mi piel. Era como si todos compartieran un secreto que yo desconocía. Di un paso hacia atrás, buscando el refugio de la pared. Mis pensamientos se atropellaban. Recordé las conversaciones susurradas en los pasillos, las miradas furtivas. Nunca me había atrevido a adentrarme en lo que realmente pensaban de mí. Y ahora, allí estaba, frente a ellos, como una acusada y sin entender por qué. ¿Qué dicen?, susurré, mi voz un hilo apenas audible. La incertidumbre me invadía, y durante un instante, imaginé que me desvanecería, que simplemente no estaba allí. Pero las palabras, al fin, lograron salir de mi boca como un grito sofocado. Uno de los chicos más populares, Javier, se acercó. Siempre lo había visto como el rey de la secundaria, el chico que acariciaba el estatus como un dote, pero cuyo brillo eludía a quienes, como yo, éramos diferentes. Miró el papel en mis manos con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, como si intentara encontrar la verdad en mis ojos. No es lo que piensas, dijo. Su voz era más suave de lo que esperaba, y entonces, el universo con el que había lidiado a diario se tambaleó. Sentí un atisbo de esperanza, un hilo de conexión. ¿Qué quieren decir con eso?, pregunté, intentando aferrarme a sus palabras.
Lo que importa es que hay quienes quieren ayudarte, respondió, un brillo de determinación reflejado en su rostro. Esa pequeña frase fue como una chispa en la oscuridad, insuflando un rayo de luz en mi caos. Pero la inseguridad me hizo vacilar. Mi mayor temor era que la ayuda provenía de aquellos que de alguna manera estaban involucrados en el rumor. Estaba preparado para arriesgarme. Justo antes de que pudiera responder, el timbre sonó nuevamente, marcando el final de la clase. La gente comenzó a levantarse, coleccionando sus cosas y dispersándose. Fue entonces cuando vi a Valeria, una chica de mi grupo de amigas, parada a la entrada del aula. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Se acercó y tomó mi mano con fuerza. ¿Leíste el mensaje?, preguntó, su voz temblando. Ese sí, murmuré. Pero no entiendo, todo el mundo está hablando de ti. Hicieron un grupo de chismes, y alguien te está incriminando. Esa es una locura, dijo, su preocupación palpitable. Las palabras resonaron. ¿Qué había hecho para merecer ser parte de lo que parecía un juego cruel? Las lágrimas amenazaron con brotar, la presión era abrumadora. Lo único que quería era ser yo misma, logré articular, pero el peso de la situación me apretaba el pecho. Sentí un tirón de dolor en mi corazón. Mi vida había sido así de complicada, y ahora estos rumores podían hacer que todo se quebrara aún más. Necesito encontrar la verdad, le dije a Valeria, aunque el miedo seguía atrapándome como una red. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que enfrentar lo que se decía, pero también a esa parte de mí que deseaba pertenecer, que anhelaba ser vista por lo que era, no por lo que aparentaba. Camino a casa, mis pensamientos giraban en torno a cómo deshacer el entrampado en el que me encontraba. ¿Quién había dicho que? ¿Lo habían hecho por celos, por venganza o había algo más oculto? De repente, mi celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje: nos vemos mañana, sé parte de la verdad. Era un mensaje anónimo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Me dejé llevar por una oleada de emociones contradictorias. Había una chispa de desafío en mí ahora. El misterio de esos rumores me impulsó a tirar la ansiedad bajo el tapete y tomar el control de mi destino. La batalla comenzaba, pero ¿cuánto estaría dispuesta a arriesgar para desentrañar lo que escondía mi propia vida? Sabía que no podía dejar que se interpusieran en mis sueños. Pero el verdadero dilema se asomaba: ¿quién era realmente la chica de los rumores? ¿Podría enfrentar lo peor y salir no solo ilesa, sino más fuerte? La noche se estiró ante mí como un interminable laberinto. Cada sombra en mi habitación parecía un reflejo de mis propios temores. Me senté en la cama, el mensaje en mi mente dando vueltas como un carrusel frenético. Sé parte de la verdad. No podía sacudir esa sensación de que el mañana me esperaba con un desafío que podría cambiar todo. Un suspiro escapó de mis labios, y lo acompañé con una profunda reflexión. A la mañana siguiente, el sol brillaba radiante, como si el universo estuviese ajeno a mis angustias. Vestí lo que consideré mi armadura ese día: una camiseta que me hacía sentir audaz, unos jeans cómodos, y mi collar de la suerte, una pequeña estrella que mi abuela me regaló y que había llevado en mis momentos más difíciles. Salí de casa con la intención de no dejar que el caos me consumiera. El colegio estaba como siempre, pero había un aire diferente, como si las vibraciones del murmullo habitual ahora llevasen un peso extra. Caminé rápido hacia mi clase. El familiar camino a menudo era un refugio, pero hoy solo era un escenario que parecía observarme con malicia. Mientras las horas pasaban, la expectativa por el encuentro anónimo creció en mi interior. El segundo timbre del recreo sonó y me encontré en el fondo del patio, un lugar donde mi voz siempre había podido resonar sin interferencias. Sin embargo, esta vez, el aire estaba cargado de tensión. El reloj marcaba el tiempo en un paso lento, y mis dedos jugueteaban nerviosos con el collar. Fue entonces que vi a Javier, esperándome bajo un árbol. Su figura alta y sus ojos profundos estaban llenos de una mezcla de curiosidad y desprecio, como si a pesar de estar ahí, se moviera entre dos mundos. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras él se acercaba. ¿Vas a venir?, preguntó con una voz que parecía más que una invitación. Era un reto, un desafío en sí mismo. No puedes quedarte en la sombra de esto. Me sentí expuesta, utilizando mi valor para enfrentar lo inevitable. Sé que este mensaje es importante, respondí, intentando encontrar mi voz. ¿Pero qué sabes de lo que pasa? Hay algo oscuro en todo esto. Su mirada se endureció. Es complicado.
Estar en este lugar, en este momento, significa que harás aliados o enemigos, y todavía no estás segura de cómo encajar en esto. Pero estaré ahí si decides ser parte de la verdad, dijo lentamente. En aquel instante, me di cuenta de dos cosas: una parte de mí anhelaba la aceptación, el deseo de ser parte de algo, y otra parte se resistía con todas mis fuerzas a sucumbir a esa presión. ¿Y si no me gusta lo que descubro?, le pregunté, sintiéndome más vulnerable que nunca. Entonces, elige ser tú misma, respondió Javier con una serenidad que desarmó mi incertidumbre. No dejes que lo que dicen los demás te defina. Tú decides quién quieres ser. Sus palabras resonaron en mi alma, enviando escalofríos por mi cuerpo. Pero la decisión seguía pesando, como la niebla que cubre un campo de batalla. Después de un momento de silencio, asentí apenas. Voy a ir al lugar del mensaje, me escuché decir. Pero no sé qué pasará después. Javier sonrió, esa sonrisa que parecía prometer secretos por descubrir y el inicio de algo completamente nuevo. Te esperaré. Recuerda que se dice que hay fuerza en la unión, y con eso, me dejé envolver en la idea de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar a alguien que viera más allá de la superficie. Pero la preocupación por lo que esto significaría seguía retumbando en mi mente. Determinada, decidí que mis pasos en el camino a la verdad aprenderían a ser firmes, a pesar del terror que acechaba en los rincones. Mientras me alejaba, un pensamiento sudoroso comenzó a formar su propio cuerpo. ¿Y si los rumores eran más que palabras vacías? ¿Y si había, de verdad, algo que descubrir sobre mí y mi historia? El eco de la incertidumbre todavía era fuerte, pero anticipar lo que vendría era un nuevo hilo que se entrelazaba con mi anhelo de conexión. Al llegar al lugar señalado por el mensaje, sentí el corazón acelerado. Pero en mi interior una chispa de valentía se encendió. Estaba a un paso de enfrentar aquello que había estado guardando, pero también al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Cuando llegué a la esquina del campus, una figura ya me esperaba. Breves destellos del pasado pasaron por mi mente antes de que mis ojos se encontraran con el rostro que nunca había anticipado. Era Mirta, la chica a quien una vez había considerado como mi enemiga, la reina del grupo de chistes. Su mirada resplandecía de una mezcla de resolución y sorpresa. Así que has decidido venir. Es hora de que sepas la verdad, dijo, y con eso, el mundo se detuvo, mientras mis latidos se alineaban con un nuevo destino que nunca imaginé. El aire entre nosotras era denso, una capa palpable de tensión y pasado compartido. Mirta se mantuvo firme, como si cada palabra que estuvo a punto de decir llevara el peso de toda una historia. Nunca la había considerado una amiga, y sin embargo, el destino parecía arrojarnos juntas en este momento crítico. El sonido de las risas y los murmullos del patio se desvaneció, mientras mi mente giraba en busca de respuestas. ¿Por qué tú, de entre todos?, pregunté, intentando encontrar un sentido en su presencia. La mirada de Mirta se tornó seria, parecía que de alguna manera, el temor que había estado acechando en mi interior se reflejaba también en ella. Porque aunque somos diferentes, también estamos conectadas, respondió. Este mensaje no es solo una invitación a la verdad. Es una advertencia. Hay cosas que no sabes y que deben ser reveladas. Cosas que cambian el rumbo de nuestras vidas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Javier resonaban en mi mente, pero la amenaza implícita en las de Mirta era difícil de ignorar. ¿Qué hay de oscuro aquí? ¿Qué es lo que no sé? Mi voz apenas era un susurro, la trémula línea entre la curiosidad y el miedo. Te necesito para ayudarme a descubrirlo. No tengo todas las respuestas, pero hay un grupo, algo está sucediendo entre nosotros, algo que no se puede ignorar, explicó, cada palabra marcada por una urgencia que reflejaba la gravedad de la situación. Mis pensamientos saltaban de una preocupación a otra. Por un lado, la idea de acercarme más a Mirta y disminuir la rivalidad que había existido entre nosotras era un alivio. Por otro lado, me aterraba lo que podría encontrar al abrir esa puerta. ¿Y si no me gusta lo que descubro?, cuestioné, intentando articular la angustia que me inundaba. Puede que te sorprendas. Puede que haya más por dentro de nosotros de lo que creemos, insistió, dando un paso hacia mí. Además, me pareces más valiente de lo que crees. Este viaje puede ser nuestra oportunidad. El lugar donde podremos descubrir quiénes somos realmente. Esa declaración vibró en mí como un eco sanador, iluminando aquellas partes de mí que habían estado escondidas en las sombras. Pero había un resquicio de ansiedad que no podía ahogar. ¿Dónde está ese grupo? ¿A qué me estás llevando?, pregunté, chasqueando los dedos en nervioso tic.
Detrás del gimnasio, después de clases. Necesitamos prepararnos, porque si esto es lo que creo, no será fácil, te prometo que nadie te usará, que nadie te definirá. Este es un viaje que podemos hacer juntas, por primera vez en mucho tiempo, dijo Mirta, su voz rebosante de sinceridad. La idea de unirse con ella comenzaba a formarse en mi mente, pero a la vez, una imagen del pasado sacudió mis recuerdos, los momentos en que era el blanco de sus risas, el eco de palabras crueles que había silenciado. Esa herida aún estaba fresca. Pero quizás, solo quizás, ese era el momento de sanar. Está bien, finalmente respondí, la decisión saliendo casi antes de pensar. Iré contigo. Pero exijo transparencia. Necesito saber a dónde me estoy metiendo. Sonrió de nuevo, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. Es un buen comienzo. Solo prométeme que no abandonarás. Esto requerirá cualidades que ahora no conoces sobre ti misma, y puede que lo que descubras no sea lo que esperas. A medida que nos movíamos juntas hacia el lugar del encuentro, el suelo parecía vibrar bajo mis pies. Esa mezcla de incertidumbre, miedo y emoción anidó en mi corazón. Sabía que las respuestas podrían ser más complicadas de lo que imaginaba, pero también sabía que no podía darme vuelta. Una parte de mí anhelaba la verdad, al margen de los riesgos. Al llegar a la esquina detrás del gimnasio, el teléfono de Mirta vibró en su bolsillo. Ella lo miró y una expresión de preocupación atravesó su rostro. Hay más en juego de lo que pensé, necesitamos dar este paso, pero ahora tengo un miedo real, confesó, sus ojos girando hacia el suelo. En ese instante, su vulnerabilidad la hacía parecer más humana. Miremos hacia adelante, juntos, le dije, intentando ofrecer una chispa de ánimo. Pero antes de que pudiera añadir algo más, una figura emergió de las sombras, alguien que nadie esperaba ver. Era Raúl, conocido entre nuestros compañeros como el chico que siempre sabía más de lo que dejaba entrever. Era un puente entre dos mundos, y su mirada cargaba con un conocimiento que podía cambiarlo todo. No están solas en esto, comenzó con voz grave, desatando un torrente de preguntas en mi interior. ¿Qué sabes tú?, preguntamos al unísono. La respuesta podría dar forma a nuestra realidad, un giro en la historia que aún no comprendía. La tensión en el aire estaba lista para estallar y, como si el tiempo se hubiera detenido, me di cuenta de que los secretos que habíamos estado buscando estaban solo a un paso de ser revelados. Sé más de lo que parece, continuó Raúl, su tono un susurro grave que nos hizo acercarnos para escuchar mejor. No se trata solo de ustedes. Hay algo oscuro que afecta a nuestro grupo. Y ya está comenzando a salir a la luz. Mirta y yo intercambiamos miradas, una mezcla de temor y necesidad de entender lo que seguía. ¿Qué tipo de oscuridad?, pregunté, intentando controlar la creciente inquietud que bullía en mi pecho. Es complicado. Hay rumores, cosas que se han ocultado entre nosotros. Lealtades que están a prueba, traiciones que están a la vuelta de la esquina. Ustedes tienen que estar listas para enfrentar lo que pronto será revelado. No todos eligen el lado correcto, Raúl advirtió, sus ojos navegando entre nosotras como si pudiera ver hasta lo más profundo de nuestros corazones. La idea de traición resonaba en mí, en lugares que creía cerrados. La memoria de mis épocas más difíciles en la secundaria resurgió, la burla y el desprecio que había sentido. ¿Podría eso volver a pasar? ¿Podrían las personas que ahora creía aliadas volverse en mi contra? Pero, al mismo tiempo, había en mí una chispa de valentía que nunca supe que existía. ¿Cómo podemos confiar en ti?, fue lo único que pude formular, la desconfianza aún vigente a pesar de la frágil alianza que empezaba a formarse con Mirta. Porque soy un observador. Pero más que eso, sé lo que ustedes han enfrentado y lo que están a punto de enfrentar. No soy parte de la pandilla que está tras esto, pero estoy aquí para ayudar. Y aunque no tengo todas las respuestas, puedo guiarles hacia el camino, explicó Raúl, acercándose un poco más como si temiera que el aire a nuestro alrededor pudiera captar su vulnerabilidad. Mirta se enderezó, sus ojos fijos en él. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Su voz era firme, como si estuviera dispuesta a dar ese salto al abismo, junto a mí. Primero, debemos reunir a los otros. Aquellos que podrían estar agazapados entre las sombras, a la espera de una oportunidad. Para cada persona que se siente atrapada, hay otra que se siente marginada, esas son las voces que debemos buscar. No será fácil, pero juntas son más fuertes. Raúl sonaba decidido, como si hubiera hecho esto antes, un escalofrío corrió por mi espalda, pero no era solo miedo. Era una mezcla de comprensión y desafío.
Entonces necesitamos actuar rápidamente, dije, sintiendo como la adrenalina comenzaba a inundar mi cuerpo. Quizás el miedo podía ser el impulso que necesitaba para ayudar a Mirta a enfrentar este nuevo mundo, incluso si no sabía de qué se trataba realmente. Exacto, asintió Raúl. Pero primero, hay algo que deben saber sobre su grupo. Ellos no están solos en esto. Hay un desafío que no involucra únicamente a las chicas como ustedes. Las luchas que han enfrentado en el pasado están por cumplir una historia, y deben estar listas para ello. El futuro se abría ante mí, un lienzo en blanco y lleno de incertidumbre. Mis manos temblaron ligeramente, y Mirta se acercó a mí a modo de apoyo. Juntas habíamos recorrido un largo camino, y en ese instante, nos convertimos en aliadas. Sin embargo, sabía que el terreno que habíamos comenzado a explorar era peligroso. Raúl se inclinó, como si deseara contar un secreto. Hay algo que puedes hacer, algo que solo tú puedes llevar a cabo. Existe un diario, recopilado por aquellos que ya han pasado por esto antes. Necesito que lo encuentres y lo traigas. Ese diario contiene verdades que cambiarán todo y tú debes ser quien lo tenga, señaló, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. ¿Dónde lo encuentro?, pregunté, mi corazón latiendo ferozmente. La urgencia en su voz me hizo sentir el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. En el antiguo armario de la biblioteca. Está guardado en un lugar que solo unas pocas personas conocen, respondió Raúl. Pero cuidado. La última vez que alguien intentó acceder a él, no volvió. Me giré hacia Mirta, quien sostenía mi mirada con una intensidad inquebrantable. ¿Estás conmigo?, pregunté, sintiendo mientras las palabras salían de mis labios, como una forma de reafirmar nuestro lazo en medio de un mundo que comenzaba a tambalearse. Por supuesto que sí, respondió, su voz firme y resuelta. No vamos a dejar que el miedo decida por nosotras. Ambas nos dirigimos hacia Raúl, una mezcla electrizante de esperanza y ansiedad nos envolvió. Al dar la vuelta de nuevo hacia el encuentro, un grito distante rompió el silencio, y el eco de una advertencia resonó entre nosotras, comenzando a manifestar el caos que evidentemente se desarrollaba muy cerca. Esto no ha hecho más que comenzar, dijo Raúl, su rostro pálido, como si hubiera anticipado lo que estaba por venir. Y estamos más en juego de lo que saben. Mientras la lontananza del grito se desvanecía, un nuevo desafío nos esperaba, y un nuevo lazo entre todas las diferentes aristas de nuestras vidas comenzaba a formarse. Y con eso, me di cuenta de que, por primera vez, el futuro estaba repleto de posibilidades de atrevernos a descubrir lo que de verdad significaba la conexión. El aire se volvió denso, como si la presión de lo desconocido nos estuviera aplastando. Cada paso que daba junto a Mirta hacia la biblioteca se sentía como un acto de valentía y desafío al mismo tiempo. Tenía el corazón acelerado, un latido que parecía resonar en mi pecho, marcando un ritmo de nervios y determinación. ¿Crees que realmente existe ese diario?, preguntó Mirta, rompiendo el silencio con su voz suave, casi temerosa. Yo podía verla intentando escudriñar en las sombras de mi mente, buscando una respuesta que quizás no tendría. No lo sé. Pero Raúl no parece el tipo de persona que jugaría con esto. Siento que hay algo más, algo profundo, respondí, intentando calmar mi propia incertidumbre. Sabía que había algo más en juego, una cuerda tensa que necesitaba ser deshecha sin desvanecer lo que habíamos cultivado hasta ahora. La biblioteca se erguía ante nosotras, majestuosa y aterradora. Las puertas pesadas parecían custodiar secretos, y al cruzar el umbral, la penumbra se cerró a nuestro alrededor. Los estantes repletos de libros antiguos y polvorientos impresionaban y protegían un mundo de historias, pero en ese momento, yo solo podía pensar en un diario olvidado. ¿Y si encontramos algo que no podamos manejar? Mirta murmuró, sus ojos escaneando el entorno lleno de libros. Pasé un brazo por sus hombros, un gesto que en esos momentos se sentía como un pacto silencioso. Si estamos juntas, lo enfrentaremos. Nada puede ser peor que lo que ya hemos visto, le dije, tratando de infundir un poco de coraje en mi propia voz. La última vez que había enfrentado un desafío, había estado sola y desprotegida. Esta vez, la historia sería diferente. Cada paso resonaba en el suelo de madera, un eco suave que acompañaba nuestra búsqueda. Nos acercamos al armario, una pieza antigua cuyo destino había sido olvidado por todos menos por quienes llevaban cuitas similares a las nuestras. Un frío sudor recorría mi frente mientras acercaba la mano a la fría manija de metal. Cuando finalmente la abrí, un chorro de polvo se elevó en el aire. El olor a papel envejecido llenó mis pulmones, un perfume tanto desconcertante como familiar.
En el rincón, un libro encuadernado en cuero reclamaba mi atención, con un símbolo que nunca había visto antes. Sentí que la conexión era inquebrantable. ¿Qué es eso?, preguntó Mirta, dando un paso hacia mí, en parte expectante y en parte ansiosa. Mientras la abría, el sonido del crepitar de las páginas resonó como el distante murmullo de voces pasadas, presagiando historias de traiciones y lealtades. Las primeras líneas me dejaron helada, desbordadas por un torrente de emociones. El grupo no es lo que parece. Las verdades que podrían romperlo son las que permanecen ocultas bajo capas de amistad y revelaciones. Estas palabras, escritas por algún que tuviera el mismo peso sobre los hombros que nosotras, se sentaron pesadamente en mi pecho. Tan concentrada estaba en el texto que no noté a Raúl entrando por la puerta, hasta que su voz resonó en la habitación, interrumpiéndome. Debieron haber tenido cuidado al abrir eso. Hay más de lo que creen en esas páginas, advirtió con un tono grave. ¿Cómo sabes esto?, pregunté, incapaz de ocultar mi incredulidad, mientras giraba la cabeza hacia él. Su inquietante presencia parecía fusionarse con el aire pesado de la biblioteca. Era parte de mi legado. Pero no puedo protegerlas si abren esas heridas, dijo, su mirada ahora dura como el acero, mientras se acercaba y observaba las páginas que había estado hojeando. Un repentino escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estábamos pisando terreno inexplorado, donde cada palabra podía ser una trampa o una liberación. Mirta se apretó más cerca de mí, y yo sentí la conexión que había comenzado a forjarse entre nosotras. Había un sentido de seguridad en su cercanía. No podemos detenernos ahora. La determinación pronunciada en mi voz me sorprendió a mí misma, y Mirta sintió, la llama del coraje brillando en sus ojos. Si todo esto se remonta a algún secreto roto, tenemos que saber la verdad. Estamos en esto juntas, insistió Mirta, su empuje me llenó de fuerza. Pero Raúl se acercó, como si tratara de pensar en un camino alternativo. Hay personas que no quieren que esto salga a la luz. Y los que están detrás de esto son astutos. No será fácil. Su advertencia era clara, y el peso de la realidad cayó sobre nuestros hombros. ¿Qué deberíamos hacer?, le pregunté, sintiendo mi corazón desbocarse mientras miraba a este nuevo aliado que, al mismo tiempo, parecía un mensajero de advertencias sombrías. Con las palabras de ese diario, ustedes tienen una herramienta poderosa, pero también una marca en la espalda. Deben tener cuidado a quien se acercan. Hay quienes solo esperan el momento adecuado para dar el golpe. Su rostro mostraba la seriedad de un capitán de un barco a punto de navegar por aguas tormentosas. La posibilidad de traición densificó el aire a nuestro alrededor, apretando la unión que habíamos empezado a construir. Había quienes eran amigos, pero también había sombras acechando, observando desde la distancia. Mientras discutíamos, el sonido de pasos resonó en el pasillo, una interrupción que nos hizo detenernos. Miré a Mirta y luego a Raúl, una pregunta silenciosa latía entre nosotras. Un nuevo peligro estaba a punto de cruzar la puerta, y el rápido giro de eventos podría significar el cambio de nuestras vidas para siempre. La última mención de Raúl retumbó en mi mente mientras la puerta se abría. Nada es lo que parece. Cuando la puerta se abrió lentamente, el aire se impregnó de una inquietante expectación. Era solo un susurro en el borde de madrugada, pero la luz que entraba cortaba la penumbra como un cuchillo afilado. Una figura apareció en el umbral, desenfrenada pero cautivadora. Era Valeria, una chica de la que siempre habían murmurado, como si su presencia causara olas en un estanque oscuro. Con su cabello largo y oscuro enmarañado, su mirada era intensa, como si las sombras del pasado habitaran en su alma. Una chispa de sorpresa iluminó su rostro al encontrarnos. No esperaba ver a los tres aquí, dijo, su voz una mezcla de curiosidad y recelo. El eco de sus palabras resonó en la habitación, como un rayo cortando el cielo nublado. La incomodidad creció en la sala, tan palpable que podía casi tocarse. ¿Qué haces aquí, Valeria?, pregunté, incapaz de ocultar mi desconfianza. No éramos ajenas a los rumores que circulaban a su alrededor. Muchos decían que tenía conexiones con grupos y secretos que ningún otro quería tantear. Su sonrisa fue una mezcla extraña de desafío y diversión. Vine a buscar algo que he perdido. Lo que hay en esa biblioteca es más de lo que parece. Su mirada pasó entre Raúl y Mirta, como si evaluara nuestra determinación, y luego se posó en mí. Algo en su actitud trastocó el equilibrio ya frágil de nuestra situación. Raúl, que se encontraba al borde de tomar la iniciativa, se contuvo. No estamos aquí para jugar, Valeria. Esto es serio. Hay cosas mucho más oscuras en juego, advirtió.
Su voz tenía una firmeza que intentaba protegernos, pero la tensión en su garganta me decía que incluso él no estaba del todo seguro. Mirta intercambió miradas con Valeria y sentí su inquietud. La intensidad del momento me envolvió como una bolsa de papel arrugado, apretada y a punto de abrirse. Menos juegos, Valeria. Si has venido por el diario, podemos compartir la búsqueda, dije, tratando de encontrar un punto en común. Una chispa de interés iluminó los ojos de Valeria. Ah, ¿así que hay un diario? Eso podría ser muy interesante. Su tono juguetón me hizo sentir que balances de poder se estaban moviendo bajo la superficie. Pero, ¿están listas para enfrentar lo que hay detrás de esas palabras? La angustia se intensificó mientras cada uno observaba al otro. A pesar de la desconfianza, había algo en la forma en que Valeria hablaba que sugería conocimiento. Tenía que haber una razón detrás de sus palabras. ¿Sabes algo que no nos has dicho?, le pregunté, sintiendo la urgencia de descubrir más, un tirón en mi estómago que me decía que debíamos unir fuerzas, incluso si hacerlo significara adentrarse en un terreno aún más oscuro. Ella dudó un segundo, y el momento se expandió como un globo a punto de estallar. Sé más de lo que la gente piensa. Ustedes no son las únicas buscando la verdad. Hay secretos más grandes, y hay quienes ya nos vigilan, dijo, su sonrisa desvaneciéndose con un destello de sinceridad, sus palabras cortadas por una sombra de temor. Mi cabeza giró a Raúl, esperando una respuesta de él, un comando o algo que nos guiara a salir de este laberinto de incertidumbre. Mirta tomó mi mano, brindándome la fuerza que necesitaba, como un ancla en medio de una tormenta. ¿Dónde está el diario, Valeria? ¿Y qué tienes tú que no nos has contado?, pregunté, sintiendo que el tiempo se vertía a través de mis dedos. Miedo y esperanza se entrelazaban en mi pecho, creando un nudo que necesitaba deshacer. Vienen por él, dijo Valeria, su mirada fija y clara. Y yo también lo estoy buscando, pero hay que tener cuidado. Hay quien no se detendrá ante nada para conseguirlo. No se trata solo de las palabras, son las conexiones que se pueden activar por ellas. La revelación resonó en mi mente como un trueno. No podemos permitir que esto caiga en las manos equivocadas, murmuré, la emoción en mi voz casi apagada por la gravedad de las palabras. Mirta y Raúl parecían compartir la misma inquietud, el mismo deseo de proteger lo que habíamos empezado a explorar juntos. Valeria hizo una pausa, su mirada descendiendo a las páginas abiertas del diario. Si están listas para navegar en este torbellino de mentiras y verdades, entonces unámonos. Pero tengan en mente que no todos los obstáculos que enfrentaremos serán visibles, sugirió, su voz ahora era un eco de desafío y promesa. Mientras los latidos de mi corazón se aceleraban, comprendí que habíamos cruzado una línea sin regreso. La unión inesperada con Valeria podría ser nuestra salvación o nuestra perdición. La oportunidad para descubrir lo que había sido olvidado estaba al alcance de nuestras manos, la posibilidad de traición, a un suspiro de distancia. Con un gesto firme, a pesar del miedo que crujía en el interior, asentí. Entonces, hagámoslo. Pero unámonos, porque en este camino, seremos más fuertes juntas. Mientras las palabras salían de mi boca, un estruendo resonó en el pasillo, como si una tormenta se estuviera preparando para desatar su furia. La biblioteca, nuestro refugio temporal, ahora parecía un campo de batalla. La historia que se desplegaba a nuestro alrededor estaba a punto de volverse aún más intensa. Quizás la verdad se había encarnado, dispuesta a confrontarnos. El estruendo se intensificó, reverberando a través de las paredes de la biblioteca como si el propio edificio intentara gritar su aviso. Nos giramos al unísono, encadenando miradas que reflejaban un torbellino de emociones. El aire se volvió denso, cargado de anticipación y un miedo solapado. ¿Qué o quién estaba allí fuera? Rápido. Nos tienen en la mira, murmuró Valeria, su tono ahora lleno de urgencia. No podemos quedarnos aquí. Sus ojos, antes vivos y juguetones, ahora eran ventanas a un temor profundo, una comprensión de peligro que iba más allá de nuestras experiencias. Mirta apretó mi mano con fuerza, como si de ese contacto dependiera nuestra seguridad. Raúl, siempre el más pragmático, comenzó a buscar en la sala, buscando alguna salida o pista que nos permitiera escapar. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de conectar los puntos entre las advertencias de Valeria, el diario y los extraños que parecían acercarse. ¿Por qué vinieron a buscarnos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No podía evitar sentir que todo lo que habíamos hecho hasta ahora nos había llevado a este instante crítico. La búsqueda del diario, los secretos, la revelación de Valeria,
Todo lo que habíamos descubierto se entrelazaba en un rompecabezas con más piezas de las que podíamos imaginar. No lo sé, respondió ella, su voz ahora tranquila pero firme. Pero creo que está relacionado con lo que contiene. Algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa por el poder que puede ofrecérseles. La figura de Valeria, en ese mismo instante, se transformó ante mis ojos. Ya no era la chica de la que se susurraba, una incógnita emocionante. Ahora era alguien que había estado lidiando con sombras más grandes que los rumores de la secundaria, guerrera en un campo de batalla donde las líneas entre el bien y el mal eran difusas y confusas. Debemos salir, de inmediato, insistió Raúl, rompiendo el silencio. La puerta trasera. Sin más explicación, nos apresuramos hacia un rincón de la biblioteca que a menudo pasábamos por alto. La luz de la linterna temblaba en su mano, iluminando el camino hacia nuestra salida. Las pulsaciones de mi corazón resonaban en mis oídos mientras la situación se volvía cada vez más angustiosa. Pasamos junto a mesas desordenadas y estanterías polvorientas. Por un momento corto, me detuve a observar un cuadro colgado en la pared, una imagen de un mar tempestuoso. Era un reflejo perfecto de lo que se avecinaba. Al llegar a la puerta trasera, Raúl la empujó con fuerza. La madera crujió al abrirse, revelando un pequeño patio oscuro. Por aquí. Nos movimos con la agilidad que nos daba el miedo, pero cuando acabamos de salir, la noche nos saludó con un aire gélido que caló hondo en mis huesos. Una sombra se movió en la distancia. La angustia volvió a apoderarse de mí al darme cuenta de que no éramos los únicos en este espacio. Una figura alta y oscura se encontraba en el umbral del patio, convirtiendo el aire en un bloque de hielo. ¿A dónde creen que van?, preguntó una voz profunda, llena de desprecio. La figura avanzó, arrastrando consigo una atmósfera que me hizo querer retroceder. Sus ojos brillaban como astros en la oscuridad, y al instante sentí que esas miradas podían desnudarnos, revelar todos nuestros temores. Es hora de que entiendan lo que verdaderamente está en juego, continuó, y a sus palabras, una inquietante sensación de inevitabilidad me recorrió la espalda. Valeria hizo un paso hacia adelante, su expresión ahora afilada y decidida. No te dejaremos llevarnos. Esto no es solo un juego, y hoy no entregaremos nuestro poder. Su voz retumbó, y en ese instante, comprendí que había algo más en juego aquí, un desafío lanzado al aire, un acto de valentía que resonaba como un eco. ¿Y qué saben ustedes del verdadero poder?, cuestionó, con una risa burlona que se transformó en una amenaza. Una vez que lo despierten, será demasiado tarde para lamentarse. Ustedes no comprenden las consecuencias. A pesar del miedo, sentí un empujón en mi pecho, algo que me impulsaba a enfrentar esa oscuridad. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntas, murmuré, sintiendo la fuerza de Mirta a mi lado, el calor de su mano, y la determinación de Valeria delante de mí. Las palabras quedaron flotando en el aire como un juramento. La sombra sonrió, una mueca llena de promesas y advertencias, y de pronto, su figura desapareció en la noche, como si hubiera sido engullida por la oscuridad misma. ¿Qué significa eso?, pregunté, el eco de su advertencia retumbando en mi mente. Todo lo sucedido parecía haber elevado la tensión a un nuevo nivel, y sabía que en este momento crítico, nuestras decisiones definirían nada menos que nuestras vidas. Raúl asintió, su expresión tensa y afectada. Lo que venga, debemos enfrentarlo con inteligencia. Así que, ¿qué hacemos ahora? Valeria nos miró con una mezcla de desafío y resolución. Primero, necesitamos el diario. Luego, no solo lucharemos por lo que hay en él, sino por controlar lo que se viene. Pero haremos eso juntas, y aprenderemos a confiar en cada uno de nosotros. La verdadera batalla está a punto de comenzar. La firmeza de su voz me hizo sentir que, a pesar de la tormenta que se avecinaba, había un destello de esperanza entre nosotros. Mientras daba un paso adelante, mi corazón se aceleró. No sabía qué futuro nos aguardaba, pero en ese momento, estaba lista para todo. Sin embargo, el eco de las palabras de aquella figura oscura seguía resonando en mi mente, y una pregunta temía hacerse realidad: ¿sería suficiente nuestra determinación para enfrentar lo que realmente estaba por venir? El aire gélido del patio parecía perforar nuestras pieles. Me sentía expuesta, vulnerable ante la incertidumbre que acechaba en las sombras. Miré a Valeria, que había recuperado la compostura tras el encuentro con la figura oscura. Su mirada, aún llena de determinación, trataba de transmitir fuerza, pero sentí que también abrigaba un miedo que apenas comenzaba a comprender. Vayamos a la casa de Valeria, sugirió Raúl, pretendando ser pragmático, aunque el temblor en su voz delataba su miedo. Desde allí,
Podremos planear nuestros próximos pasos. No hay tiempo que perder, dijo Mirta, su mano entrelazada con la mía como si supiera que en cualquier momento el suelo podría abrirse bajo nuestros pies. Con un último vistazo al patio, nos lanzamos hacia la calle, donde la osadía y la inquietud danzaban en un juego misterioso. Cada paso que dábamos resonaba como un tambor en mi mente, las sombras de aquella incertidumbre parecían acecharnos. Podía sentir la presión de las decisiones que habíamos tomado. ¿Podíamos realmente confiar en la información del diario? ¿Y qué significaba el poder que Valeria mencionaba con tanto fervor? La noche estaba oscura, pero la casa de Valeria iluminaba el camino como un faro. Al llegar, nos apresuramos a entrar, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. El refugio era familiar, pero esa noche, cada rincón parecía lleno de secretos. Necesitamos revisar el diario, dijo Valeria, rompiendo el silencio con un tono decidido. Me di cuenta de que su rostro, a pesar de la convicción, no era ajeno a la preocupación. La historia detrás de su valentía era una carga que llevaba sola. Nos sentamos en el salón, donde una lámpara parpadeante arrojaba luz sobre la mesa. El diario descansa sobre el mueble, su presencia casi tangible. Es posible que tenga respuestas, murmuré, sintiendo que mis palabras vibraban en el aire cargado de tensión. Valeria lo abrió mientras el resto de nosotros nos inclinábamos hacia adelante, ansiosos por descubrir su contenido. Las páginas estaban cubiertas de notas borrosas y garabatos, fragmentos de pensamientos que revelaban una conexión profunda con aquel poder misterioso. Observé cómo el rostro de Valeria se teñía de pálido al leer en voz alta. Habla de los antiguos, de una sociedad secreta que busca ese poder, pronunció, una sombra de temor cruzando su mirada. Dice que el poder puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal, y aquellos que lo controlan pueden desatar un antes y un después en el mundo. ¿Se refiere a lo que esa figura dijo?, preguntó Raúl, cruzándose de brazos como si buscara defensa en su propia fortaleza. Los despiertos lo querrán a toda costa. Alguien está buscando ese poder, y nosotros lo tenemos en nuestras manos, dijo Mirta, sin poder ocultar su inquietud. Fue entonces cuando noté un destello en sus ojos, un brillo de conexión que me llenó de calidez. Era como si en medio de esta tormenta, la fuerza de nuestra amistad se volviera más firme que nunca. No podemos permitir que caiga en las manos equivocadas, afirmé, sintiendo que el peso del diario se apoyaba sobre mí como una decisión crucial. No solo lucharemos por nosotros, sino por lo que este poder puede significar para todos. Valeria asintió. Daremos un paso adelante. No podemos escondernos. Y debemos aprender a utilizar este poder antes de que otros lo hagan. Los murmullos de acuerdo llenaron el aire, pero había un dilema en el rostro de Raúl. ¿Y si no estamos preparados? Si este poder resulta ser más de lo que imaginamos antes de que pudiese terminar, un golpe estruendoso sonó contra la puerta de la casa, resonando en el aire como un canto de guerra. Mis instintos gritaban que el peligro estaba más cerca de lo que pensábamos. Valeria, ¿tienes alguna idea de quién podría ser?, pregunté, abriendo mis ojos tanto como mi corazón. En ese instante, comprendí que la línea entre el poder y el peligro se encontraba en el centro de nuestras decisiones. Caballeros oscuros, respondió ella con voz temblorosa, una mezcla de determinación y horror iluminando su expresión. Vienen a reclamar lo que les pertenece. La situación era ahora un abismo, y estábamos al borde. Con cada segundo que pasaba, el golpe resonaba incesantemente, acosándonos, recordándonos que el tiempo se esfumaba y que el enfrentamiento era inevitable. Sin poder contenerme, me levanté, sintiendo que el momento de actuar había llegado. No podemos permitir que crucen la puerta. Debemos estar listas para lo que venga, pronuncié, sintiendo el apoyo de mis amigos a mi lado. Mientras nos preparábamos, un nuevo eco se formuló en mi mente. ¿Estábamos realmente listos para lo que estaba por suceder? ¿Y será que este poder que resguardábamos realmente podría cambiar nuestro destino o sería nuestra perdición? El futuro era incierto, pero el momento de confrontar lo inimaginable estaba a punto de desvelarse. La noche se deslizaba con la pesadez de una tormenta en el horizonte. Escuchaba el incesante golpe en la puerta, cada sonido un recordatorio del caos que habíamos traído sobre nosotros. Con Valeria, Mirta y Raúl a mi lado, sentía que el universo nos había empujado al centro de esta vorágine. Sabíamos que lo que estaba en juego era más grande que simples rumores. Era nuestra vida, nuestro futuro. ¿Qué hacemos?, preguntó Raúl, sus ojos reflejando la frenética incertidumbre del momento. La pregunta era válida, el tiempo se desvanecía,
y la oscuridad solo parecía acercarse. El poder que nos ofrecía el diario estaba lleno de peligros, pero también era nuestra única oportunidad de cambiar nuestro destino. Era un arma de doble filo que podía salvarnos o destruirnos. La responsabilidad se sentía pesada sobre mis hombros. Nos quedamos y luchamos, respondí, mi voz resonando con una convicción que no sabía que albergaba. Las circunstancias que habían traído a cada uno de nosotros a este punto eran dolorosas, pero en este momento, ese dolor se convertía en fuerza. Hablaba no solo por mí, sino por cada uno de ellos, sabía que todos compartíamos el mismo anhelo de encontrar algo más allá de la oscuridad. Si vamos a pelear, debemos estar unidas, dijo Valeria, con su mirada iluminándose por una determinación feroz. Había creído que no podría confiar en ella, pero en ese instante, la conexión entre nosotras se forjaba más fuerte. Aceptar el pasado era necesario para abrirse al futuro. Entonces, miré a Mirta, y vi la chispa de valentía en su mirada. No sé qué vendrá, pero sé que no estaré sola, afirmé, llenándome de energía por su apoyo. Todas compartíamos un miedo, pero ahora también compartíamos un propósito. La puerta se estremeció nuevamente, más fuerte, como si la fuerza del destino quisiera derribar nuestra última línea de defensa. Ya están aquí. La voz de Valeria era un susurro temeroso antes de alzarla. No solo somos adolescentes, somos portadoras de un poder que han buscado por mucho tiempo. Raúl se movió hacia la ventana, sus ojos escaneando la oscuridad que nos rodeaba. Si vamos a tener una oportunidad, necesitamos sorprenderlos. Iba a la confusión en su favor. Sus palabras, llenas de resolución, encendieron algo dentro de mí. ¿Preparados?, pregunté en un susurro, buscando con la mirada a cada uno de mis nuevos compañeros. Asentía sus miradas temerosas pero valientes, sabiendo que habíamos elegido este camino juntas. Fue entonces cuando sentí que la adrenalina comenzaba a fluir entre nosotras. Debíamos unir nuestras fuerzas, dejar que el poder del diario nos guíe. Pero la verdad permanecía latente en el aire, no todas estaríamos a salvo al final de la noche. Con un último golpe, la puerta se abrió de golpe, revelando un grupo de sombras contra la tenue luz de la luna. Figuras amenazantes y decididas avanzaban hacia nosotros, desplazando el aire con su presencia. Con el corazón latiendo con rabia, avancé un paso al frente y grité, no somos lo que buscan. No nos detendrán esta noche. El silencio se cortó. Una de las sombras se adelantó, una presencia que irradiaba un poder oscuro. Su voz era como el frío, despojando el calor de la esperanza, mientras hablaba. Creen que pueden manejar lo que no entienden. El poder que llevan es solo la mitad de la verdad. Mi pecho se apretó ante su amenaza, y el desafío que palpaba en el aire se sentía familiar. Los rumores que nos habían perseguido hasta aquí parecían un mero zumbido comparado con la gravedad de este encuentro. Quizás no comprendamos todo, pero estamos listas para enfrentar la verdad, respondí, sintiendo como el coraje se entrelazaba con la intuición. El eco de mi propia declaración resonó entre las sombras, sugiriendo que quizás, solo quizás, teníamos más poder del que nunca habíamos imaginado. Entonces lo sabrán, respondió la figura, una sonrisa en sus labios, como un juego macabro ante la inminencia de nuestra derrota. Pero no olviden otra cosa, conocer la verdad también puede ser el primer paso hacia la perdición. Mientras se lanzaban sobre nosotros, el torbellino de emociones y decisiones surgió en un torbellino caótico. La conexión entre nosotros se fortalecía, podría haber peligro, pero había también una chispa de esperanza. Recé para que dentro de ese abismo oscuro, la verdad finalmente emergiera, y nosotros como el puente que uniría todo lo que había estado fragmentado. La batalla había comenzado, y solo el tiempo diría si éramos lo suficientemente fuertes para prevalecer. Cuando la oscuridad y la luz se encontraron, un nuevo destino se forjaría por nosotros. Y quizás, al final del camino, descubrir la fuerza del perdón y la aceptación sería más poderoso que cualquier poder oculto, un acto de redención que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podemos rendirnos, murmuré por encima del ruido. En ese instante, entendí que lo lograríamos, juntas éramos una fuerza imparable. Mientras la lucha comenzaba a desatarse a nuestro alrededor, apreté la mano de Mirta con fuerza, y supe en mi corazón que, sin importar el resultado, habíamos encontrado nuestras voces en medio de la tormenta. Este era el momento, nuestro momento, y sería momento de recordar cómo realmente brillaban las estrellas en la oscuridad. En lo más profundo de mí, sabía que éramos más que sombras y chismes. Éramos un reflejo de nuestra verdad y la fuerza del amor que nos unía. Mientras avanzábamos hacia la negrura, una voz susurró al unísono, este es el comienzo.